Bueno, ahora aquí la perspectiva objetiva y la subjetiva. Parte 2 de la presentación de exposición del libro Nosotros los Maestros, un breve ensayo. Bueno, la cultura objetiva está formada por el conjunto de los artefactos o productos culturales que constituyen la materialización u objetivación de la actividad humana. La cultura subjetiva es la interiorización o asimilación vital de la cultura de la sociedad en la que vive, que realiza cada individuo. El mundo cultural en sentido objetivo tiene como finalidad primaria el perfeccionamiento o cultivo del hombre. Bueno, ¿qué dimensiones humanas se pueden educar? Educabilidad, actividad propia del hombre para el aprendizaje. ¿Qué dimensiones humanas se pueden educar? Según Hamann, la educabilidad es posible porque la naturaleza humana reúne las condiciones necesarias para poder adquirir conocimientos y habilidades y modificar libremente su comportamiento para adaptarse a objetivos precisos. Las funciones vegetativas no son educables. Las funciones motoras sí son susceptibles de ser modificadas libremente por el ejercicio. Podemos llegar a dominar destrezas gracias al aprendizaje y a la repetición de actos. Oigan, llegar a dominar destrezas, eso es importante. Llegar a dominar destrezas. ¿Por qué? La sensibilidad externa constituye también una de las dimensiones de la persona que se pueden educar. Esta sensibilidad externa también es a la que se puede educar, sensibilidad externa. Los afectos, dimensión espontánea, irresistible y en ocasiones contraria a la propia voluntad. No solo que los afectos es una dimensión espontánea, irresistible y en ocasiones contraria a la propia voluntad. Educar los afectos debe hacerse de manera política e indirecta. Importante también, educar los afectos. Nadie pone en duda que se pueda alcanzar algún conocimiento verdadero. La voluntad, facultad que tiende al bien, que le es presentado como tal por la inteligencia. ¿Por qué tenemos voluntad? Porque tenemos inteligencia. ¿Y por qué dice que es voluntad? Porque nos faculta hacia el bien. Entonces, y por eso es que goza de libertad. Nada nos atrae de manera irresistible, por eso podemos decidir en qué sentido y dirección vamos a actuar. La educación de la voluntad consiste en ayudar a cada persona para que quiera libremente hacer el bien. Eso es muy importante. Que quiera libremente hacer el bien. Ahora vamos al capítulo 3.
Capítulo 3. Perspectivas divergentes. Hablaremos de diversos modos de entender la educación y el profesor. La educación y la idea acerca del modo en que este proceso debe realizarse ha variado sustancialmente a lo largo de la historia, en función de la imagen del hombre propia de las distintas épocas y corrientes filosóficas. Nos hablan de 4 símiles: metáfora conductista, la educación como guía, el desarrollo natural de un organismo vivo, el rito de paso de la iniciación a las tradiciones públicas. Nos habla de 4 símiles: metáfora conductista, la educación como guía, el desarrollo natural de un organismo vivo, y el rito de paso de la iniciación a las tradiciones públicas. ¿Por qué nos hablan de las tradiciones públicas? Porque a veces a los niños, a las niñas, a los jóvenes o a las jovencitas no las dejan asistir a algunas reuniones que son tradiciones para los adultos, porque aún no se han formado para poder ir a precisar esas tradiciones. En algunas culturas del África también hay tradiciones así, que forman a los jóvenes, a los hombres, para las ceremonias de, de adultez, o a las mujeres también, a las jovencitas también las fueron para las ceremonias de adultez, para esas ceremonias o ritos para cuando son adultos. Por ejemplo, algo parecido pasa aquí en las culturas de Latinoamérica, pero nosotros tenemos unas tradiciones en las que, por ejemplo, le celebramos los 15 a las jovencitas o los 18 a los jóvenes. Y ese es como también nuestro rito de paso de iniciación a las tradiciones públicas, porque en algunas ocasiones esos son los ritos que nos dan como esa validez para decir, yo ya soy un adulto que puede ir a la discoteca, que se puede comprar una botella de licor, o que se puede comprar una caja de cigarrillos, o que puede entrar a la discoteca y mostrar su identificación y entrar como si fuera un mayor de edad. Así es, que es gracias a esos ritos que damos iniciación a tradiciones públicas. Y eso es de la cultura totalmente normal en la sociedad actual de los seres humanos. Según Bohm, el profesor hace como representante de una humanidad realizada, auxiliar de la naturaleza o agente de la sociedad, respectivamente. Representante de una humanidad realizada, el profesor. Mire, ¿por qué el profesor? Porque el profesor es, es el sujeto que es como el compendio de ese conocimiento. Cada estudiante también es un compendio de conocimiento en sí, un compendio de experiencia, pero el profesor, antes del estudiante, es quien sabe cómo hacer la tarea de auxiliar o de agente de la sociedad. Esto lo hace porque el profesor tiene formación, y como tiene una formación que le permite ser representante. Eso es algo que lo diferencia mucho de los demás cargos públicos. Que el profesor en sí necesita hacer esa función de representante. ¿Por qué? Porque hace la función de auxiliar
y agente de la sociedad, y representante de una humanidad realizada. Ahora, el ser humano como obra de la sociedad, la educación como mecanismo. Y la conducta humana es significativa, es decir, es portadora de sentido dentro del marco de ciertos valores e instituciones. La educación es semejante a un sistema cibernético autorregulable. La educación como guía. Reducir la distancia entre maestro y discípulo. La formación se transmite principalmente por la vía de la emulación. Sócrates o Kierkegaard. Ellos nos hablaron de esto, que es por medio de la vía de la emulación. Emulando el saber que el profesor nos acerca. Metáfora. El maestro como un compañero de viaje en el desarrollo interior de quien aprende, prototipo de humanidad realizada. El maestro, esto aquí nos presenta una metáfora, que el maestro es un prototipo de la humanidad realizada y es un compañero de viaje. La educación como crecimiento espontáneo. El desarrollo natural de un organismo vivo posee en sí todo el potencial que necesita para alcanzar su plenitud. J.J. Rousseau nos habla de que de la maduración biológica y el interés. La maduración biológica como los signos de que un estudiante, un joven, una jovencita ya están preparados para poder asistir al colegio, a la clase, a un determinado curso y que tiene interés por el conocimiento que se le está impartiendo. Y se recomienda esperar la maduración biológica y evidenciar signos de interés por aprender. Oigan, esperar la maduración biológica de la persona nos puede ayudar a lograr signos de interés por aprender. Auxiliar de naturaleza. Observar, estudiar las actividades de aprendizaje y el desarrollo natural del mundo. Disponer las cosas para avanzar espontáneamente. Estudiar las actividades de aprendizaje y el desarrollo natural del alumno. Estudiar las actividades de aprendizaje y el desarrollo natural del alumno. Aquí nos dice que esto es el auxiliar de naturaleza. Observar, estudiar las actividades de aprendizaje y el desarrollo natural del alumno, disponer las cosas para avanzar espontáneamente. ¿Por qué para avanzar espontáneamente? Porque dentro del aula de clase, mientras esté realizando la clase, el profesor tiene poco tiempo para actuar sobre la marcha y decir voy a cambiar tal actividad para que podamos a lograr los objetivos. Porque el profesor antes de ir a la clase prepara la clase con unos objetivos específicos que él sigue para que su clase se desarrolle de una manera natural, de una manera, en este caso, de una manera espontánea. Entonces, dentro de la clase, el profesor debe seguir sus lineamientos como lo preparado antes de la clase para que se desarrolle de manera natural, como su curso normal lo dicta. Y entonces, por eso el profesor necesita que antes de
de empezar la clase, disponer todo lo que necesita para avanzar espontáneamente mientras que ejerce su labor de enseñanza. La educación como iniciación a la cultura incorpora al joven a la vida adulta. Platón fue el primer filósofo que consideró a la educación como un proceso iniciático. Se desarrolla en estados valiosos y estables en quien aprende. Esto le permite participar en el ámbito social, cultural. Educación, actualizar la dimensión social humana. Profesor, dinaminador social. Mera ingeniería social, el fin genérico de la educación. En marcha los dinamismos intelectuales, emocionales, técnicos y otros implicados en la acción. Bueno, la persona educada. Se trata de ayudar a cada persona para que logre la mayor perfección posible, para que llegue a su plenitud. En este caso, me gustaría recordar que dice intentar, sin desfallecer, intentar la plenitud. Un momentico. Intentar la plenitud sin desfallecer. Porque o si no, porque si llega a la plenitud, entonces, ¿qué necesito hacer después de alcanzar la plenitud? Mantenerla. Pero entonces es intentarlo constantemente, intentar llegar llegar a su plenitud. Los seres humanos vivimos en un tiempo y en un contexto sociocultural concretos. Tenemos tres frases aquí que se relacionan. Persona educada. Persona educada. Cultura occidental y principios del siglo XXI. Entonces, tres frases que se relacionan con la educación. Modelo educativo. Ideal de hombre que desea formar. Tipo de sociedad que se aspira a construir. Entonces tenemos tres frases relacionadas con la educación. El modelo educativo, el ideal del hombre y el tipo de sociedad que queremos. Bueno, ahora tenemos el perfeccionamiento humano, que es lo que estamos hablando ahorita en este texto, lo que estamos reflexionando. El perfeccionamiento humano, ese se concreta de maneras muy diferentes, según cómo se entiende el ideal de humanidad. Nos hablan de que la felicidad es un fin formal común a toda vida humana y que la falacia de la unicidad lleva hasta extremos absurdos de la afirmación
de la originalidad de cada hombre. Bueno, el mundo no solo la dimensión física del universo, sino el conjunto de los ámbitos social, político, moral, religioso y estético para alcanzar la plenitud del ser humano. Entonces, el mundo no es solo la dimensión física del universo, sino el conjunto de los ámbitos social, político, moral, religioso y estético para alcanzar la plenitud del ser humano. Desde Cain Bain, dos categorías para reconocer una persona educada. Tenemos desarrollo intelectual y desarrollo personal. Entonces, hábitos intelectuales que le permitan desarrollar una conversación lógica sobre estos conocimientos, que le permitan utilizar todas estas habilidades y capacidades. Eso es el desarrollo intelectual. Hábitos intelectuales que le permitan desarrollar una conversación lógica sobre estos conocimientos, que le permitan utilizar todas estas habilidades y capacidades. Desarrollo personal. Una persona educada es la que es capaz de comprenderse y aceptarse a sí misma. Es capaz de ejercer la justicia, la fortaleza y la compasión. Bueno, la controversia contemporánea es sobre la persona educada, partidarios de la educación liberal y la educación vocacional. Quiere decir entonces que hoy en día nos hablan de que hay un debate aún en la educación entre los que quieren la educación más liberal y los que les gusta una educación más vocacional. Ese es un contraste entre lo humanístico y lo profesionalizante. También es importante hablar sobre la eficacia y la competitividad para favorecer el desarrollo económico del país. Favorecer el desarrollo económico del país. Eso también hace parte del perfeccionamiento del ser humano. Porque esto también hace parte del tipo de sociedad. Y en ese tipo de sociedad hay un ideal de hombre. Y ese ideal de hombre va dentro de la eficacia y la competitividad para favorecer el desarrollo del económico del país. Bueno, ahora tenemos controversia contemporánea sobre la persona educada, el ideal profesionalizante. La preparación de los jóvenes que puedan ejercer su trabajo con mayor competencia, profesionales para que nos indiquen cuáles son las habilidades necesarias para dirigir un negocio y otros. Adquisición de las habilidades para la acción y la competencia práctica. ¿Saben qué conocimientos son útiles para el desempeño del trabajo? Y el ideal humanístico. Se considera el proceso de preparación de los jóvenes para que alcancen los conocimientos y habilidades que orientan al cultivo de la inteligencia y ejercicio de la virtud, para que puedan apreciar lo verdadero. Educación dirigida a cultivar las dimensiones específicamente humanas de la persona. Aprender expuesto en condiciones de ser admitido a participar en la conversación que se desarrolla entre las diferentes generaciones humanas. Miren, nos habla de cultivar las dimensiones específicamente humanas de la persona. Esto para que el joven, para que la jovencita cumpla las condiciones, aprenda a cumplir las condiciones para poder participar en la conversación entre las diferentes generaciones humanas. ¿Por qué? Porque nos exigen poder cumplir unas condiciones en algunos escenarios académicos para poder participar de la conversación
que llevamos desde diferentes generaciones humanas. Y eso además es para capacitarle, para escuchar la voz de la poesía, la historia, la filosofía y la ciencia. Ayudar a los jóvenes a aprender a participar de la conversación. Es importante. Además vemos que aquí tenemos otro contraste que se nos presenta, que es la educación humanística frente al aspecto profesionalizante. Obvio, obvio van a querer hacer que el aspecto profesionalizante prime. Pero la educación humanística es importante porque nosotros vivimos y trabajamos para las personas, para los seres humanos. Por eso tenemos como principal ideal humanístico, porque puede que intenten decir, bueno, aspecto profesionalizante, pero si yo decido como ser humano que yo lo que necesito es que prime mi educación humanística, que mi ser humano se forme de la mejor manera posible, que se perfeccione mi ser humano, entonces yo puedo prescindir de algunas partes del aspecto profesionalizante. Si una parte del aspecto profesionalizante me indispone la formación de la persona, entonces yo podría entonces decir prescindir, por ejemplo, de esa parte de la educación, de ese aspecto profesionalizante que me esté, por ejemplo, disponiendo la persona. Entonces, por ejemplo, para que esa persona esté bien, por ejemplo, necesito que tenga clases de humanidades en su carrera universitaria para formar un profesional humanístico. Entonces, ese profesional humanístico, profesional, profesional humanístico va a ayudarme a que ese aspecto profesionalizante cumpla con la mejoría y con el perfeccionamiento de esta persona, de la persona, del individuo. Dos posturas que redundan en el bien de los individuos y la sociedad. Ahora vamos al siguiente, a nuestro siguiente campo. Dos posturas que redundan en el bien de los individuos y la sociedad. La utilidad, bueno, los políticos deben velar para que no falten quienes desempeñen los trabajos necesarios para alcanzar la prosperidad económica y aumenten la calidad de vida de los ciudadanos. Oigan, alcanzar la prosperidad económica aumenta la calidad de los vida de los ciudadanos, o sea, mayor sintonía con el contexto social. Y vida doméstica. Cada ser humano debe gozar de ocio y tiempo libre. Y ahora se propone mantener una tendencia sincretista
para ayudar a superar las dicotomías que se presentan entre el planteamiento humanístico frente al profesionalizante. El profesionalismo, cuando se enseña adecuadamente, puede ser en sí mismo humanizador y constituir un camino que conduce a que la persona se libere de la ignorancia y pueda abrirse a nuevos mundos, a nuevas posibilidades. Esto es también importante de lo que está hablando. El profesionalismo también puede ser humanizador. Y entonces, eso me puede ayudar también a que se abran nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para la persona, para el ser humano. ¿Por qué? Por ser un profesional, pues un profesional humanista, entonces puede ayudar a aportar a que se le abran nuevas posibilidades también a otros profesionales, a otras personas, para que puedan también ejercer el profesionalismo. Ahora, abarcar muchas dimensiones no es una meta que se alcanza fácilmente, es una tarea que dura toda la vida, porque el ser humano es capaz de un crecimiento irrestricto y por lo tanto también expuesto a retrocesos. Entonces, si queremos alcanzar más dimensiones de nuestro diario vivir como seres humanos, fomentar nuestra capacidad de crecimiento irrestricto. Porque es que puede ser que de pronto, como persona, estemos como individuos, estemos practicando en una dimensión de nuestra vida, por ejemplo, nuestra dimensión emocional, que seamos unas personas que tengan unas capacidades de socialización y de manejo de las emociones muy, muy bueno, entonces tenga unas relaciones muy exitosas. O puede ser que sea una persona que tenga una vida profesional muy próspera, que tenga una capacidad de adquisición muy grande gracias a su trabajo y a su estudio, o puede ser una persona que tenga un estado físico muy bueno. Todas estas son dimensiones de la vida humana y como son varias dimensiones que nosotros tratamos diariamente en nuestra vida, que varias dimensiones que nosotros eh, vivimos y afrontamos cada día, entonces hay que saber entonces cómo hacer para que ese crecimiento nos permita tener profesionalismo sin dejar el sentido humanizador. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación de este ensayo del libro Nosotros los profesores. Que tengan un excelente resto de día. Espero también otras exposiciones aquí en mi canal. Muchas gracias.